Bienvenidos a Diálogos con Stakeholders. Hoy vamos a contar con la presencia de Micaela Rizopatrón. Micaela es una líder en el sector empresarial que viene trabajando desde la Red de Perú Sostenible en contribuir justamente a lograr un país, un Perú más sostenible, y tiene la oportunidad de trabajar con empresas de diferentes sectores y diferentes industrias. Nos va a contar el día de hoy un poco más cómo es el camino que vienen recorriendo las empresas en el país para poder contribuir e incorporar la estrategia de sostenibilidad dentro del negocio. Así que nada, los invito a escuchar este episodio que estoy segura que les va a encantar. ¿Cómo así nació este interés por el impacto social? Creo que desde chiquita tuve la suerte de viajar mucho por Perú con mis papás. Íbamos mucho en carro, ruta a Cusco en carro, al norte seguido, a la selva, San Ramón. Y esa cercanía de apreciar la maravilla que tenemos como país, la diversidad, la geografía increíble y también la gente maravillosa, me apasionó por realmente querer ayudar al desarrollo de Perú, y también sí mueve el contraste que ves con la pobreza que hay, ¿no? Entonces, el vivir yo en una situación súper cómoda, con una educación de primer nivel y ver que hay tanta diferencia digamos, para el desarrollo partiendo de la educación. Eso ha sido duro, ese dolor creo que lo transmito que me mueve para poder avanzar en esta ruta. En el colegio también hemos hecho varios viajes y hemos ido, no sé, a Tambopata 3 veces con el IB y nuevamente la conexión con la naturaleza también fue un momento, algo que me llamó mucho desde chica, y ahí cuando postulé a la universidad sí entré frente a, o sea, la traducción es Ciencias Ambientales. Estuve fuera de Perú con una beca y lindo porque fue un lugar bien especial que es Oregón, que es como la meca ambiental y con un espacio, digamos, bien propositivo, bien progresista en el tema ambiental, bien hippie. Y con esa experiencia de base era muy claro el camino, ¿no? Entonces sí creo que fue me siento bien agradecida de la conexión del lado de educación con el lado de poder trabajar en esto. O sea, fue desde saliendo del cole. ¿Cómo decidís cómo guiar tu carrera? He hecho, la verdad, 2 másters y estoy reactivándome en uno que no terminé. O sea, voy a eventualmente terminar con 3. Cuando estaba trabajando ya en Lima, comencé una maestría en la Universidad Católica, que la recomiendo muchísimo, que es Desarrollo Ambiental. Y digamos, elegí esta carrera porque si bien yo estudié 4 años con la mirada global de sostenibilidad, me faltaba tercerlo Perú. Entonces, en la Católica estuve viendo temas de derecho ambiental peruano, problemática nacional, de conflictos, o sea, un poco más específico al tema de contexto Perú, regiones, aprovechamiento de recursos, y me sirvió muchísimo. Esa maestría no la terminé porque me fui a Londres, empalmé en Londres en el London School of Economics. Hay una maestría de desarrollo y medio ambiente, que era más teórica en el progreso geopolítico de sostenibilidad, mucho de teoría de desarrollo, también estudios de pobreza, el tema de cambio climático como el universo, Naciones Unidas y cambio climático. Y la tercera maestría ha sido que es la que más he disfrutado, ha sido la de Cambridge, que es liderazgo en sostenibilidad. Y era ya esta mirada integral de cómo desde diferentes espacios empresariales, gobierno, ONGs, podemos potenciar el rol de las personas en activar y avanzar hacia la sostenibilidad. Y por eso te decía, voy a terminar ahora, me acabo de inscribir en la Católica y arranco el martes, así que... ¡Ay, qué lindo lo que te quedó pendiente! Me falta la tesis y un electivo, así que sí, ahí, poco a poco. Interesante. Y cuéntame, claro, tú estudiaste afuera y claro, te enseñan todas estas teorías y toda la parte académica, y cuando llegas a Perú a trabajar y ver que en verdad la brecha es tan grande, y como no necesariamente a mí me ha pasado todos estos estudios académicos o técnicos, claro, cuando aterrizas a Perú dices, bueno, ya, pero claro, no necesariamente tengo nivel de infraestructura o un estado. Entonces, ¿cómo fue para ti esas dos realidades, no? Justamente la experiencia en LSI era bien teórica y era política, pero a nivel no, teoría de desarrollo. Entonces, rico, pero distinto, y una mirada muy enfocada en valorizar todo. O sea, era muy económico en la valorización del ambiente, la valorización de cómo hacemos para solucionar, pero todo con
una mirada económica. Entonces, la segunda maestría sí fue con gente un poco mayor que ya venía de experiencia laboral en diferentes rubros, en diferentes continentes. Entonces, ahí sí fue bien rico el conocer la experiencia en empresas, o sea, con personas que están, por ejemplo, una amiga era la que lideraba el HSBC en América Saudita, entonces, mujer. Entonces, experiencias duras también, pero ya vas conociendo casos de cómo sí se avanza. Entonces, yo creo que la teoría sirve un montón, pero claramente cuando llegamos a la cancha cada contexto es particular, cada contexto tiene retos específicos que hay que entender primero con mucha humildad, con mucha sensibilidad, para luego ver, o sea, sí hay modelos que sirven, sí hay marcos que ayudan, pero es clave esa mirada local sin imponer nada afuera. Es como, vemos que eso creo que el imponer no funciona y eso ha quedado bien claro, ¿no? ¿Has tenido algún momento dentro de tu trayectoria que dijiste, voy por el camino correcto, he visto el impacto de realmente cómo implementar una estrategia de sostenibilidad genera impacto en, no sé, la sociedad o lo que fuera? Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia. Justo mi primer trabajo oficial, ya no como practicante, fue en Celepsa, en la hidroeléctrica en la cuenca del río Cañete. Y para mí fue increíble la experiencia porque arrancamos de cero, arrancamos de la primera piedra de construcción, todo el proceso de construcción y luego a entrar en operación. Y sí era una empresa que nació con una mirada de avanzada en la conexión con el territorio. Es una mirada, digamos, de gestión de cuenca. Depende del agua que se acumula en las lagunas de la zona. Y es más, es una reserva paisajística, ¿no? En Norio de Escochas. Entonces, tener en una empresa esa mirada integral de cuenca y de territorio, zona altoandina, luego valle, todo el tema en la construcción se desvía el río por un pequeño tramo. Entonces, todo el trabajo con las comunidades que son bien distintas, el altoandino, la zona media, la zona agrícola más abajo. Entonces, me pareció recontra valioso el rol empresarial en articular, en poder claramente tener esta mirada integral, reconocer la interdependencia a los diferentes niveles, digamos, de territorio, con los diferentes actores, ¿no? El tema de toda la comisión de regantes, las comunidades bien distintas, las juntas regantes, el tema de los camaroneros, el valle en general, los agricultores. Entonces, bien valioso que una empresa pueda incorporar esto en su gestión, en su estrategia y ver cómo, digamos, si bien depende del agua para generar energía, todo depende de que todo esto funcione también. Entonces, sí creo que eso fue un refuerzo en convencerme del gran impacto multiplicador que tiene la empresa. Y desde ahí fue como, sí, creérmela de verdad que no es un tema de reputación, es un tema de gestión y de ganar 100%. ¿Es retador para los empresarios? Es decir, o sea, yo sí puedo tener un modelo de negocio que genere impacto positivo en el país. Que es retador, pero también la satisfacción que da el ver el impacto es alucinante y ser consciente del impacto multiplicador. Vivimos en un país bien complejo, bien inestable, ¿no? Siempre uso el VUCA, ¿no? Volátil, que cambia la frecuencia, e incierto, no sabemos, ¿no? Y ha mejorado un poquito, pero igual complejo y ambiguo en causa o efecto, por dónde viene el interés indirecto. Entonces, en ese contexto tan duro, sí creo que el tener una estrategia de sostenibilidad da una mirada de resiliencia, da un enfoque que nos permite manejar mejor este entorno, o sea, y tener una mirada más sistémica que te permite realmente, digamos, avanzar sin perder el norte del negocio, claramente, pero poder manejarte en este contexto tan difícil. Creo que, como te digo, hay periodos de mucho avance, ¿no? Cuando, por ejemplo, este año tenemos la COP30 en Brasil. Entonces hay un contexto muy positivo para Perú, para Latinoamérica, en torno a todo el lado de cambio climático, el lado de desarrollo bajo en carbono. Y Perú es digamos, el mundo nos ve con ojos de oportunidad, donde hay oportunidades de financiamiento, de inversión. También tenemos un contexto complejo con Trump y es como, ¿cómo avanza esto? Pero creo que en el día a día esa resiliencia y esa posibilidad de gestionar mejor tus riesgos con una estrategia la están viviendo las empresas. Entonces sí siento que es difícil, pero es un camino que muestra resultados positivos. ¿Cómo las empresas peruanas están abordando el tema de la sostenibilidad? Con toda sinceridad, yo creo que es bien alentador, ¿ya? Cuando recién comencé en el 2018 en Perú Sostenible, empezamos visitando a diferentes empresas y sí me tocó ver algunas que todavía conectaban con la sostenibilidad
como responsabilidad social pura. Un ejemplo, una empresa grande logística, en el 2018 habíamos tenido en el 17 el Niño Costero, y esta empresa, la mirada era hacer charlas en las comunidades para que las personas sean cuidadosas de la seguridad vial en los pueblos por donde pasan. Y era como, pero a ver, hemos tenido el año pasado unos huaicos que han parado tus camiones por no sé cuánto, digamos, varias veces. El impacto diario en pérdida por los huaicos, por carreteras que no funcionan, es directo a tu negocio. Entonces, yo creo que de esa época a hoy vemos un cambio en empresas que están siendo mucho más conscientes de su interdependencia con el entorno, con los riesgos climáticos, con los riesgos de transición, los riesgos, digamos, cambios que van a exigirnos de desarrollo más bajo en carbono. Ya hay muchos migrando, en algunos casos, a energías más limpias. El tema social, hemos visto antes de la pandemia, durante la pandemia, cómo, digamos, el ejemplo en Chile, en diferentes países, pero la movilización social con una clase media más activa, más exigente, es un factor también que afecta al negocio. Entonces vemos empresas mucho más conscientes de esa relación, de cuidar esa relación. Con la pandemia también vimos cómo las empresas empezaron a poner en valor y cuidar más su relación con proveedores, porque si es que el proveedor está mal, el negocio no te da. Entonces creo que Se rompe la cadena de valor, ¿no? 100%. Entonces creo que un elemento clave es que el sector financiero también viene siendo una palanca de cambio para redirigir, para exigir más, para acelerar, que incide en las inversiones y el financiamiento para varios sectores. Y eso es bacán, ¿no? Ya vemos que un MINAM está conversando mejor con los bancos, están teniendo, o sea, esta mirada de financiamiento verde, están abriendo más oportunidades, las cajas rurales también con las digamos, mayores incentivos que miden ciertos temas y que van exigiendo, ¿no? Si das mejor por acá con temas ambientales, sociales y gobernanza, te vamos a dar más beneficios. Entonces creo que se está moviendo por ahí, eso, o sea, es clave que el sector financiero activa esto. También hay otros sectores que ya por años tienen más regulación, o sea, el sector minero, un nivel de exigencia de estándares altísimos, el vínculo con el tema del agua, mucho más claro, mucho más sólido, y hay una gestión de las empresas grandes que es emblemática, ¿no? Un ejemplo que me encanta es Moquegua, o sea, lo que se ha hecho en Moquegua y que hoy día lidera el ranking del INCORE, ¿no? el índice de competitividad regional, es por el trabajo de la minera que está ahí Y el impacto. claro, y en relación con la gestión pública local también. Entonces, sí siento que vemos ciertos sectores que sí marcan la pauta y van avanzando. Otro sector clave es el sector retail. El retail conecta, es el sector que más conecta con las personas, con los ciudadanos. Todos somos clientes, finalmente, consumidores. Entonces, la oportunidad de educar al consumidor, o sea, creo que cada sector, según sus grupos, sus stakeholders, justamente, tiene incidencia y puede activar más el impacto por ciertos frentes y sí vemos avance positivo. Creo que es, como digo, bien alentador. El ciudadano peruano está evolucionando también respecto a qué le pide a las empresas respecto a su rol. Yo ahí sí creo que no somos pioneros, que el ciudadano peruano es bien desconfiado, ¿no? Creo que estamos entre los, no sé, el ranking exacto de top en desconfianza, entonces eso sí es triste. No solo la empresa, al gobierno, creo que número uno, gobierno, Congreso, pero empresa no está tan bien, digamos, en esa percepción con el ciudadano. Creo que hay otros países donde sí hay una relación directa en la que el consumidor ve, si yo compro esta marca, que es una marca responsable, sí hay un impacto. Sí hay un nicho de clientes más conscientes, creo que es cierto, pero es todavía chico. Creo que también un factor importante son las redes, ¿no? Hoy día vemos el poder de las redes, también el riesgo con las noticias falsas, pero sí el consumidor tiene una voz que antes no tenía. O sea, las personas, ¿no?, tienen más visibilidad y sienten que su voz, que muchas veces ha estado como oprimida, está más activa y hay más medios. Entonces sí, creo que eso es positivo para poder abrir estas voces y que el consumidor se sienta con un poco más de poder. Pero siento que todavía no ve el poder que tienen con la elección de compra y poder apostar por una marca que realmente está marcando la diferencia. Creo que todavía no lo vemos así tan marcado. Hay algunos ejemplos chiquitos, ¿no? Pero igual creo que ahí hay un potencial de tejer más esa confianza entre empresas y ciudadanos, y poder potenciar el poder que tiene el consumidor de marcar la diferencia también, ¿no? Y con sus prácticas, con su forma de consumo. Sí, creo que ahí hay cosas interesantes.
hablamos un ratito de lo que ven ustedes. Yo creo que es un producto alucinante y que tiene incidencia directa en beneficiar a comunidades en la Amazonía, promover la conservación. Y siento que, por ejemplo, en Europa esa mirada es como recontrapositiva, ¿dónde invierto, ayuden? Pero aquí me da curiosidad cuántos de tus consumidores van por ahí, o sea, o porque les gusta el jugo o que realmente saben que esto está, o sea, Biomayo está aportando a generar este impacto positivo. Entonces, sí siento que nos falta esa conexión, y hablo tal vez como limeña y refiriéndome a los limeños, que esa conexión con la Amazonía peruana todavía es lejana. Nos toca ahí un tema de mayor cercanía y diría, como país en valorar, poner en valor nuestra biodiversidad, que es maravillosa. Ese es un ángulo. Y otro ángulo es, o sea, sí creo que en la experiencia que he tenido en los últimos, no sé, 20 años con el tema, por ejemplo, del reciclaje. Hace varios años hicimos estaciones de reciclaje con diferentes aliados que iban a campañas filantrópicas, ¿ya? Por ejemplo, no sé, unas que recicladas plástico y apoyadas a Aniquem, una asociación para niños O las mochilas. Las mochilas. Entonces, sí siento que el Perú y el consumidor peruano es solidario, sí lo mueve el tema de apoyo social y ¿no? Reciclaba o sea, tanto había temas o sea, diferentes aldeas infantiles, diferentes ONGs a las que aportas y valioso, pero todavía no ve el poder que tiene de cambiar, de poder mover el mercado con una compra más responsable en empresas que no solamente por un tema de filantropía, pero que realmente marcan la diferencia. Entonces, ahí creo que hay una tarea importante, ¿no? ¿Cómo educamos a nuestros consumidores? Que de hecho tiene que ver con uno de los ODS, que es el consumo responsable. El tema de fomentar la inclusión y el liderazgo femenino sigue siendo retador en el Perú. Tú, desde la red de organizaciones que trabajas, ¿cómo lo ven? ¿Ha avanzado? Sí siento que ha avanzado. Creo que hay mujeres emblemáticas, increíbles, que lideran esto y es una causa que viven y lo están empujando y sí, definitivamente vemos una diferencia. Creo que hay una diferencia generacional que estamos viendo cómo cambia. Hay una, digamos, y me pasa hasta nuestro grupo de expresidentes como Perú Sostenible, digamos, un poco la mirada de cómo entienden el desarrollo de Perú también está cambiando. Sí todavía vemos retos pendientes, ¿no? La brecha salarial creo que es, no sé, mujeres y hombres, 24% claro, de un sueldo más bajo por un puesto igual, ¿no? Entonces sí todavía hay temas que hay que activar ahí de solución. Así es. Y claro, la menor presencia de mujeres en estos roles. Entonces, siento que está cambiando poquito a poco, pero sí veo un cambio. O sea, sí siento que agarro tracción va y sigue creciendo esa bola de nieve, ¿no? También siento que hay retos más duros, como el tema de espacios en donde todavía hay, digamos, puede haber acoso sexual, o sea, sí, a nivel de empleabilidad y a nivel empresas todavía hay una oportunidad de generar espacios más seguros. Entonces, hay retos que todavía tenemos que atender. Por ejemplo, estamos teniendo proyectos en la Amazonía y nos comentan que esto es de locos. El nivel del riesgo de violación que tienen las chicas en la universidad es de terror. O sea, números que todavía es como si fuese es doloroso y es triste. Entonces, sí hay... Sí. Entonces, ahí sí todavía hay temas críticos que sí hay que buscar atender, vinculado también vinculado a la seguridad para la mujer, por más básico que suene, es como crítico. Y sí, estamos todavía lentos. ¿Cuáles crees que son las principales brechas que puede enfrentar una mujer para poder desarrollar una carrera que la lleve a cargos directivos, ¿no? Y a ver, retos y brechas, en verdad. Lo primero, sí, hay un machismo que todavía está ahí. Normalizado. Está cambiando, pero todavía está ahí, ¿no? Creo que me pasa con mi esposo y no sé, los grupos de WhatsApp. Es como, oye, todavía está ese tema de esta mirada de la mujer como algo más, digamos, no sé si físico, ¿no? Todavía creo que ese tema lo tenemos, el machismo que hay en Perú, y también el machismo en los roles, ¿no? Me pasó yendo a obra hace años y era todo un drama que yo entré a la excavación, porque las mujeres no deben entrar a las excavaciones. Mina, ¿no? Pues, entonces se pone celosa la mina. Claro, ¿no? Entonces, pensamientos. Es como, ok, bueno, entonces creo que esos paradigmas se están rompiendo, pero sí hay sociedades, o sea, sobre todo tal vez en regiones puede ser un poco más tradicional
hay que atender eso. Lo otro clave, y tal vez lo que he vivido más de cerca, es la maternidad. Es un reto complejo. Yo tengo 3 hijos y es, a ver, primero, el balance académico de seguir creciendo profesionalmente no lo hubiera podido hacer si no tenía ayuda. O sea, mi mamá, mi esposo, sí tenía una nana que me ha ayudado también, porque si no es imposible. Entonces ahí tenemos el número, creo que era 17% de las mujeres que son madres, primer hijo dejan de trabajar y 11% no regresan. Entonces sí nos mueve y es el asumir la carga en casa, ¿no? Creo que con la flexibilidad que hay en el mundo híbrido y una mirada de resultados más que de objetivos básicos, sí permite que las mujeres avancen ahí. También creo que depende mucho de empresas que tengan esa mirada del valor increíble de lo que aporta la mujer, ¿no? O sea, ahora justo esta mañana leí un informe que acaba de sacar el Banco Mundial, que si seguimos promoviendo el rol positivo de la mujer en aumentar productividad, se estima que el PIB de Perú puede subir a más de 17% al 2050 por el impacto que tiene la mujer. Entonces, que es multiplicador. Eso hablamos en el marco de pymes, ¿no? O sea, la mujer multiplica, porque finalmente invierte en más educación, invierte en tanto para su familia, pero ahí hay una tarea valiosa de reconocer eso para potenciarlo, ¿no? ¿Y qué necesitan las empresas o qué deberían hacer las empresas para poder en verdad generar estos espacios para que las mujeres puedan desarrollar una carrera profesional, una carrera personal, que es si decide ser mamá o no, o estudiar, en fin, para poder crecer en las organizaciones, ¿no? Las empresas ¿qué cosa deberían hacer? Yo no soy muy fan de las cuotas, ya creo que tal vez en algunos lugares era necesario para activar tracción, pero creo que primero reconociendo el impacto positivo de tener a más mujeres en diferentes roles de liderazgo, en diferentes niveles. Y hay indicadores, ¿no?, que te dicen, o sea, empresas con más diversidad tienen mejores resultados, eso ya es una realidad. Lo otro, creo que con esa mirada de promover a que más mujeres se activen, diría que la flexibilidad es clave para las mamás especialmente, y ver cómo funciona. Cada caso puede ser distinto, pero esa flexibilidad, si no digamos, si no es un no negociable, ¿no? El tema de los hijos es complejo, y creo que sabiendo eso podemos prepararnos mejor, podemos generar un sistema que funcione, y son periodos cortos finalmente, pero esa flexibilidad es clave. El otro, creo que ese acompañamiento, hay chicas y chicos también, pero los high potentials que se puedan exponer a nuevas experiencias, las mentorías, el armar comunidades, armar redes, el liderazgo al servicio de jóvenes y chicas que necesiten ese empujón, creo que es valioso, y ese acompañamiento, ¿no? Yo creo que yo he tenido una mentora en mi vida que es como de las cosas que más aprecio, Mariela Prado, que mi primera jefa de práctica en 2000, cuando tenía 19, o sea, y seguimos siendo amigas y seguimos conectando, y es clave, porque Tener referentes es sí, importante. Creo que es un elemento clave, porque no es solamente ayudar a la mamá, no, es responsabilidad de los dos, o sea, es cómo se balancea eso, ¿no? Es clave. Sí. Porque al final, claro, nosotras también trabajamos, pero ¿quién lleva al niño al médico? ¿Quién lleva...? Sí, papá ayuda. Claro, o sea, no es que el papá ayude, sino es que hay que compartir esas responsabilidades, y creo que el rol de las empresas es justamente sensibilizar a todos sus trabajadores que hay que hacer una maternidad y paternidad responsable, y es compartir estos roles y responsabilidades, ¿no? 100%. Sí, y justamente yo creo que en ver el valor que te genera la mujer, ayudar para lograr esa mayor flexibilidad, sí depende de que se active el lado paterno. Si no, ¿Tienes algún referente en el mundo de la sostenibilidad? es un viejito ya, y ya está, no se le entiende también porque ya tiene más de 90 años, pero alguien que me inspiró muchísimo es Amartya Sen. Tuve la suerte de verlo en Londres, en las clases que teníamos. Y el modelo que él trae es, o sea, uno de los libros que escribe es Desarrollo como Libertad, ¿no? Development as Freedom, sí. Y este concepto él viene de India, ¿no? Premio Nobel en economía, y el concepto para lograr avanzar como país de vías de desarrollo, o sea, en vías de desarrollo hacia un país desarrollado,
no es solamente un tema de infraestructura, no es solamente un tema de, digamos, de empresa, o sea, cómo lograr que la población avance en esa dirección, y es ir a lo básico primero. Si tenemos cerebros de niños bien desarrollados porque se han alimentado bien, van a tener una buena educación, van a poder aprender y aprovechar la educación que tienen para desarrollar sus capacidades y por ende avanzar. O sea, si no tenemos ese punto de partida de capacidades que nos permitan tomar decisiones para elegir lo que queramos como desarrollo, estamos fritos. Entonces sí siento que es un modelo que me gusta mucho porque es ir a la base y es entender el desarrollo como la libertad de decisión, pero esa libertad depende de las capacidades que tenga. O sea, Y las capacidades que has desarrollado. Por eso yo creo que en mi caso el poder haber tenido una buena educación me ha abierto la puerta a todo, me ha dado autoestima, me ha dado disciplina. Entonces el camino de poder acceder a una buena educación también depende, o sea, es una capacidad básica que tenemos que poder masificar en lo posible, ¿no? Entonces sí, me encanta, él es uno de mis no sé, economistas favoritos, me gusta un montón. Su visión de Paco es más económico. ¿Cómo podemos en verdad asegurarnos de que las empresas pasen del discurso a la acción? Creo que con la proliferación de redes sociales, claramente la transferencia es clave. O sea, ya el que no, la ola se lo va a revolcar. Entonces, el que no la dé. Creo que en esa línea hay el pasar del quedarme no sé, en el discurso y pasar a la acción, sí implica entender bien esa gestión de esa mirada interna que depende de cómo mido lo que hago, ¿no? Para mí el marco en lo ambiental, social y la gobernanza es fácil de activar, o sea, es entendible para poder gestionarlo. Hay diferentes herramientas. Con Perú Sostenible promovemos la herramienta de empresa con gestión sostenible, donde medimos y acompañamos a ver la mejora continua, ¿no? Entonces, esa medición creo que es clave. Como hablamos más temprano, el sector financiero ya te exige esto. Entonces, sí, siento que no es solamente la foto, pero es mi impacto evidenciado por lo que estoy gestionando, por lo que vengo haciendo. Y eso, digamos, lo vives también en una gestión de riesgos, frente a riesgos para adelante, y también lo vemos en más competitividad. Entonces sí siento que por ahí hay un marco claro para que las empresas tomen acción y vayan yendo, ¿no? Con el típico camino, ¿no? De la ruta de la sostenibilidad, mi matriz de materialidad, tengo que entender primero mi entorno, entonces, siento que hay pasos más claros que tal vez antes no era tan fuerte ese mensaje, y ahora si ya te lo está exigiendo el sector financiero para poder ayudarte a financiar, es claro. No sé, hace 10 años no se hablaba tanto ¿no? Había unas empresas que sí medían su huella de carbono, pero ahora ya es como la normal. Creo que para poder acceder a esto, tu checklist de temas que tienes que tratar son estos. Entonces, siento que sí hay una exigencia por ahí. Sería súper que el consumidor también exija. Todavía creo que no estamos en esa página, pero sí siento que la regulación también viene creciendo, ¿no? Y para ciertos sectores, o sea, el sector agrícola, vemos que hay más exigencias que van a mover y elevar los estándares finalmente. Y a nivel global, ¿no? Entonces, si quieres exportar, tienes que cumplir el estándar. Entonces, por ahí viene de afuera, pero sería bacán verla también de adentro, ¿no? Y sé que hay empresas que ya lo viven, pero no son, o sea, son pocas, ¿no? Todavía que que va no solamente por la exigencia de afuera, sino que ya en el ADN de la empresa, y son pocas, pero son alucinantes los ejemplos de empresas que ya están marcando esa pauta. ¿Cómo podríamos hacer para que este segmento importante en la economía, que son las pymes, qué cosas debería entender una pyme, ya por ahí que nos escuchan, por qué es importante incorporar una estrategia de sostenibilidad? Yo creo que la pyme sola es complejo y la vería la pyme en comunidad y en relación con las empresas grandes. O sea, creo que parte del salto tenemos que darlo en conjunto. Empresas grandes que en su cadena de valor y en su cadena de impacto van a elegir a los mejores proveedores, a las mejores pymes que cumplan con los estándares que ellos también necesitan. Entonces, esa relación la potenciaría. Las pymes creo que, si bien muchas veces es ir al día a día para tener más liquidez y sobrevivir, pero sí ver el invertir un poco más en prepararse para cumplir estos estándares desde lo básico igual en ASG, y comenzar a entender, ¿no? Empezar a ver su planilla, el tema de las prácticas laborales que tiene con la planilla, o sea, empezar a formalizarse por ahí. Hay muchas pymes que ya son formales, pero también creo que hay una gran brecha ahí.
les va a dar más resiliencia, les va a dar más oportunidades, les va a dar más competitividad. Entonces, sí creo que es en el día a día de la pyme el balance entre costo-beneficio de sobrevivir o cumplir con... Creo que es paso a paso porque a veces puede ser abrumador el entrar en una ruta de sostenibilidad, pero sí siento que es una inversión, ¿no? O sea, tenemos que empezar a entender que es una inversión para dar un salto significativo. Creo que, igual, la relación pyme-empresa grande vimos en la pandemia. O sea, si esto no anda, si el proveedor está mal, no, el negocio quiebra. Entonces, esa relación creo que hay una oportunidad ahí. Y también hay varias oportunidades bonitas. Por ejemplo, Confide tiene varios programas para pymes y hay beneficios. O sea, el que hace bien las cosas va a tener más beneficios, va a tener más incentivos. Entonces, siento que es abrirse un poco al entorno, entender qué está pasando y ver dónde están las oportunidades y si, digamos, me corro la ola y, claro, si invierto un poco más de tiempo en preparar a mi gente o me va a ir mejor eventualmente. ¿Cómo crees que debería verse en 10 años la sostenibilidad en el Perú? Creo que un punto clave para lograr este sueño es el tema de educación, cómo vamos de vuelta a reforzar mejor, y asegurar más educación en niñas, en jóvenes y arrancar de chiquitos, ¿no? La sostenibilidad más allá de la mirada ambiental o social, creo que es clave en tema de valores. Tenemos que volver a ese punto de reforzar los valores básicos de respeto, o sea, creo que de confianza, pero para generar esa confianza tenemos que cuidar esta base que es, digamos, como sociedad es lo que nos sostiene, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta en cómo sería en 10 años digamos, con esta base mejor trabajada, creo que Perú es un país con tanta oportunidad en las diferentes regiones a nivel de productos, digamos, de biodiversidad, a nivel de oportunidades de energía renovable, a nivel de una población recontra creativa, una cultura tan rica. Entonces, siento que por varios frentes hay oportunidad. Un sector que me encanta, que es donde tenemos también ventajas competitivas, es el turismo. Perú, digamos, si uno mira las oportunidades que trae el turismo, de educar, de generar identidad, de mejorar la cultura, digamos, en un entorno más sano, más limpio, hay mejor identidad, hay mejores posibilidades de más visitas, de más turismo. El ejemplo del Cerro San Cristóbal, ¿te acuerdas que lo vimos con L+1? Es, digamos, a partir de una fachada más limpia y pintura y organización, la comunidad se fortaleció y se bajó la delincuencia, hay visitas turísticas, hay ingresos nuevos, hay nuevos negocios. Entonces creo que partiendo de esta base de valores, podemos, y parte de la educación creo que es clave, podemos avanzar en ese camino de una población más productiva también. O sea, y por eso no es solamente verlo como lo ambiental, sino hay un tema clave social en nuestro país de poder ir en el camino adecuado como sociedad, ¿no? O sea, sí, ahorita estamos viendo temas críticos de seguridad ciudadana y eso es parte de la sostenibilidad. La sostenibilidad es esta mirada de cómo vivimos mejor todos en el largo plazo, ¿no? Y creo que muchas veces hay que salir del prejuicio de solamente lo verde, ¿no? En nuestro país hay un gran dolor en el tema social, no lo hemos atendido bien, ¿no? Entonces, creo que soñando en 10 años, que sería el año 2035, qué loco ya, mamá ya, abuela, fácil. No, mentira, abuela, todavía no. Todavía no, por todavía favor. No, mal cálculo. Creo que, repito, es un país de sueño. Tenemos la suerte de ser peruanos y las cosas maravillosas que hay. Sí sería importante cuidar o sea, ¿cómo hacemos para cuidar más? Creo que hay en la Amazonía. O sea, y ahí creo que la oportunidad de ustedes como AGE de generar esa conciencia, esta Amazonía es, digamos, es un valor para el mundo tan relevante, ¿no? El pulmón del mundo y la biodiversidad. Entonces, esa conexión con las personas de la ciudad tenemos que poder, si bien no lo vivimos en el día a día, tenemos que poder ver la importancia de poner eso en valor y cuidarlo y conectar. Porque si no, sí puede ser un desastre todo, ¿no? Yo creo que parte de esa conexión, y ahí puede ser algo interesante para los consumidores, ¿no? Por ejemplo, cuando tomamos los jugos, o sea, la historia detrás del saber, este jugo viene de este lugar con estas personas que han pasado por estas manos, o sea, tenemos que, en lo que comamos, ¿no? Abro la refri, saco la leche, saber que esta leche viene de una vaquita, o sea, y poder
fomentar eso, o no sé, cuando nos bañamos, y en Lima sobre todo, ¿no? La ciudad, una de las ciudades más, digamos, con estrés hídrico más alto en el mundo. Saber, me estoy regando, va a venir el río Rímac, que está complejo ahorita, esa conexión de dónde viene lo que estamos viviendo, o sea, creo que por ahí también es interesante el ángulo. Y es educación, ¿no? Es enseñarle a los niños, escúchame, el agua no sale del caño, ¿no? No es como que abres y sale el agua. Viene ¿no? de la montaña. Exactamente. Y además Así de es, los y ríos los voladores ríos. de la Amazonía. Así es. Y es importante que no perdamos esa Conexión. Y por eso digo que para mí sostenibilidad es interconexión, ¿verdad? Y a nivel personas y a nivel entorno, o sea, en el entorno en el que estemos. ¿Qué significa para ti liderar Perú Sostenible? ¿Te imaginaste en algún momento que ibas a liderar una organización tan potente? No me lo imaginé, pero es apasionante, es lindo porque es lo que me apasiona literal y poder ponerlo en práctica, y es un liderazgo al servicio, o sea, ¿cómo hacemos para multiplicar el impacto de otros? Creo que hay tanto por hacer, hay tantas empresas que realmente marcan la diferencia, que son el motor del país, y es cómo hacemos para multiplicar eso. O sea, entonces sí es bien gratificante. ¿Y qué mensaje final ya te gustaría dejar para estas nuevas generaciones de mujeres que quieren ejercer liderazgos en temas de sostenibilidad empresarial? Creo que, repito, la sostenibilidad es interconexión, y podemos ver esos puentes, ser puentes y vivir, o sea, con esa mirada sistémica de cómo va el sistema de los constantemente, ¿no? Y creo que las mujeres tenemos sobre todo esa cualidad de nutrir, de cuidar, pero de mirar el paquete completo, ¿no? Y estar atentas a qué pasa por lo indirecto, lo directo. Entonces, seguir ejerciendo en esa dirección. Lo otro que creo que es clave es invertir en nuestra educación. Creo que es algo que no nos lo quita nadie, es algo que es nuestro y nos da más herramientas, nos da más posibilidades en todo sentido. O sea, creo que invertir en educación es algo que nunca te hace arrepentir. Y lo otro creo que es, como peruanas, también creo que salir a conocer más el Perú. Hay tanto, y a veces cuando me preguntan por dónde voy, qué elijo de propósito, comenzar con lo que más nos duele, ¿no? El saber que del dolor vas a buscar una solución sí o sí para poder impactar, es algo que finalmente en el hacer y en el buscar soluciones genera bienestar para uno.